Estamos aí mais uma vez no podcast da VAPS. Eu sou Carlos Manfrim, cirurgião plástico aqui do Brasil. E estamos com alguns convidados que dispensam comentários. Caras, agora tengo que hablar espanhol, ¿es verdad? Es muy chistoso para yo hablar español. Parece que soy una película de Latinoamérica hablando en español. Entonces soy Carlos Manfrim, cirujano plástico del Brasil. Y estamos ahorita con dos cirujanos invitados, un cirujano anestesiólogo, y es más que anestesiólogo, por supuesto, pero él va a presentar él mismo. Y en verdad estoy muy emocionado. Es muy emocionado, porque hace mucho que miro esta gran persona. Sí, es un gran tipo y buenísima persona. Y vamos a hablar mucho hoy con él. También estamos acá con mi amigo Felipe, que va a presentar el mismo, por favor. Sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E vou tentar hablar um pouquinho de castelhano com ustedes, com essa charla com o Dr. Baer. Eu sou Márcio Wallace, também sou de Florianópolis, nasci aqui, pero no hablo muy bien de español, pero entendemos. Pero entender el español, el portugués a little bit. Y bueno, mi nombre es Jorge Enrique Baiter, me llaman Dr. Baiter. Soy primero anestesiólogo, luego me especialicé en cuidado intensivo. Soy un intensivista de corazón, en realidad. Yo digo, los intensivistas convivimos con la muerte. Yo siempre he aprendido a convivir con la muerte. Y soy un apasionado por la seguridad, en todo sentido. No solamente en que el paciente le vaya bien, sino que las personas se sientan bien. Y por eso ahorita estoy compartiendo mi ejercicio entre la seguridad en cirugía plástica y que las personas se sanen, que las personas vivan lejos de carbohidratos. Lejos de la mierda, como digo yo, cerca de la salud. Pero ante todo que vivamos felices y seguros y tranquilos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esas pasiones, ¿no, Carlos? Sí. Bueno. Es que quedó, sí, hace mucho que miro en todo lo que habla. Entonces, Jorge Baite es un anestesiólogo, intensivista. Yo también soy intensivista, es por eso que siempre soy antes de cirugía general, cuidados intensivos y después cirugía plástica. Y siempre miré. Solamente tú y yo somos normales. Sí. No, este no es normal. Es anormal también. Anormal. Hermano, él hace los casos más difíciles que llegan en nuestro... Tenemos un chat WhatsApp y envió senos difíciles, abdómenes difíciles. Él envía a una persona totalmente dañadas y va a reconstruir toda la persona. Es increíble. Hace huesos, pelos, todo. Es todo. Es increíble. Entonces hace mucho que miro tu trabajo por sanar a las personas. Sí, y eso vamos a hablar también al final. Eso. Pero lo que más importa para acá nosotros, porque quien va a mirar esa acá son cirujanos plásticos. Sí. Y un tema muy importante es la seguridad de los pacientes. Y lo que ocurre, yo creo que en Brasil totalmente puede estar ocurriendo, es que la cirugía está quedando cada vez más intensa. Una cirugía, peligrosa. Resultados, sí, mejores, pero tenemos una curva, como hablaste hoy. Entonces, creo que puede hablar para nosotros. Además, porque si pienso que va a disminuir tu cirugía, creo que pocos van a oír eso. Ajá. Sí, pero una cosa que podemos, creo que es mejorar son el intraoperatorio, preoperatorio y postoperatorio. Que puede tú, con tu conocimiento, porque tiene libros, 27 artículos, si los 17 son buenos. Así es. Sí. Que puede tú, con todo tu conocimiento, ayudarnos con sí, intra y postoperatorio. Bueno, primero, yo quiero explicar de dónde vengo y por qué un anestesiólogo habla de seguridad. Porque si no reconocemos de dónde venimos... Debería ser normal. Eso no es, o sea, nada de lo que yo hago es normal. Debería. Y a mí me gustan ser los retos. Debía ser lo normal que
que un cirujano plástico le creyera a su anestesiólogo, pero así no fue en sus inicios. En el año 2003, en Colombia, hay una empresa que se dedica a la defensa de los médicos. Cuando llamo médicos es cirujanos, anestesiólogos, cirujanos plásticos, es una sola empresa. Y esta empresa me manda una serie de casos indefendibles, porque es una empresa de abogados, indefendibles en cirugía plástica. Me manda 35 casos de muerte en cirugía plástica que no pudieron defender. Y esos 35 casos, todos tenían autopsias. Todo en Colombia. Todos en Colombia. Y todas en el lapso entre el 2000 y el 2004 que me mandan los casos. 2004-2005. Y me dijeron, estudie los casos. Yo venía trabajando siempre en cirugía plástica, pero no había trabajado como tal en seguridad. Y entre esos casos encontramos que la mitad de las muertes eran unas muertes por embolismo graso, que hasta ese momento no habían sido descritas en el mundo como causa de muerte primordial. De esos casos yo saco, les ayudo, les digo, bueno, mira, hay que hacer esto, hay que hacer autopsias de ahora en adelante, hay que documentar las autopsias y hay que documentar las muertes. Y comencé a hablar sobre las muertes en cirugía plástica. ¿Qué encontramos en esa época? Que el 60% de las muertes eran solamente por una sola causa, que era dividido en dos, que eran las muertes por embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar, más de la mitad de ellos eran embolismo pulmonar graso y las otras eran embolismo pulmonar venoso, ¿no? Las dos son venosas, ¿no? Pero una eran por trombos venosos y la otra era por trombos de grasa. Y eso lo publicamos al mundo y ahí es donde yo empecé a hablar de seguridad. Fue muy difícil, quiero comentarles, porque era pararse un cirujano, un anestesiólogo, que nunca había ocurrido en congresos de cirugía plástica, a decirles, miren, los culpables de las muertes son ustedes. ¿Cómo así? Sí, Sí, o sea, por eso que nadie invita más. exacto. Era una hipótesis mía, la hipótesis era, ustedes están metiendo grasa dentro del músculo, ustedes están inyectando la grasa dentro del músculo y esa grasa se está yendo hacia los pulmones. Era hipótesis, pero era lo único que teníamos en ese momento para poder decir a las personas. Eso cayó muy mal en Colombia. Yo fui a un solo congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué No, es un chiste. Porque Es un chiste. en su momento, la primera vez que me paré en un congreso nacional de cirugía plástica en Colombia, les dije, y eso ocurre mucho con las personas, entre comillas, que por primera vez dicen algo. Entonces, por lo menos yo me recuerdo que había un tipo que llamaba Henselberg, que él dijo que la culpa de las muertes en los partos, estamos hablando del año 1878, eran los cirujanos que hacían los partos sin guantes. Sin guantes. ¿Sí? Y eso hacían lo que llaman la sepsis puerperal. Solamente fue hasta el año 1920 que demostraron que existían las bacterias, sí, ¿no? Fleming, ¿no? Y que inventaron la penicilina. Pero lo mismo pasó aquí. ¿Cómo así que a mí un anestesiólogo me viene a decir que las muertes, que estamos matando, que estamos matando a las personas, ¿no? En últimas era eso. Nunca más me volvieron a invitar en Colombia a ningún congreso desde el año 1907. En el año 1919 me volvieron a invitar. Pero yo, ¿qué hice? Yo digo, me voy a ir por delante. ¿Qué tal si yo escribo un libro para que me escuchen? Y el libro lo llamé Catástrofe de Cirugía Plástica. El libro, excelente. Ahí fue cuando la gente dijo, este tipo lo estamos vetando para hablar. A mí, yo digo, Dios me dio la oportunidad de poder comunicar bien. Me están vetando para hablar, pues lo escribo, porque lo escribo, cuando lo escrito está. Sí. Y es ahí cuando la sociedad en Colombia me llama y me dice, a ver, Baiter, o sea, lleguemos a un arreglo. No, el arreglo no existe, el arreglo es sacar a la luz pública que existe
las muertes en cirugía plástica y que esas muertes están ligadas a la inyección de grasa en glúteo. Sí. Y a partir de 2015 me dejaron publicar, o sea, esto requiere que me dejen. Me uno con personas que me ayudaron mucho en ese momento, con Lázaro Cárdenas. Entonces fue en 2015 que se empezaron a hacer juntos con Lázaro. Y después ellos. Ya desde 2008 yo ya trabajaba con Lázaro. Sí. ¿Eras anestesiólogo de Lázaro? No, comenzamos a hacer cosas de seguridad. Ah, sí. En los congresos, pero no dentro de Colombia, sino en México. Entonces, el primer país que me abre las puertas para hablar de seguridad es México. Sí. Y México me abre las puertas por Lázaro. Y Lázaro me dice, listo, Jorge, hagamos una cosa. Publiquemos un artículo reportando las muertes. Y nosotros en el año 2015 en la revista Plástica Retudio Surgery mostramos las primeras muertes en masa por embolismo graso en un artículo con la autopsias, que fue el artículo de autopsias que publicamos en el Plástica, que llamaba algo así como, ahorita no me acuerdo el nombre, pero como era el reporte de las primeras muertes por embolismo graso en autopsias. Y ahí ya comenzamos, y es lo importante que yo le digo a los cirujanos plásticos, es la única forma de ser escuchado es escribiendo. Científicamente. Cuando usted escribe, usted puede, en su momento, usted es tratado como charlatán hasta que escribe. ¿Qué es lo que está pasando con las técnicas nuevas? ¿No? Perfecto. Bueno, hablemos un poquito. No. Sí. Porque hemos hablado sobre este asunto en ese congreso, en esa jornada. Porque hemos tenido un aumento de embolismo graso nuevamente. No se sabe bien el motivo. No se sabe bien. Se supone. Se supone que es en Lipenherto. Primero, vamos a hablar. Pero esta discusión me encanta. Tenemos que tener artículos en. Sí. Lo que ocurre es que probablemente está teniendo otro aumento por Lipenherto. Como hablaste, porque en la charla le habló utilizando ultrasonido y todo, y mismo así tienen muertes, mismo utilizando ultrasonido. A mí me encanta el tema del embolismo graso. Cuando yo en el año 2005 comencé a hablar de embolismo graso, lo hice con una sola intención. El objetivo era acabar con la inyección de grasa intramuscular. Me encanta lo que tú dices, porque tú dices, no está comprobado. O sea, ¿por qué no está comprobado? Porque es la única condición que uno no puede estudiar en vivos. Porque todos los que tienen un embolismo graso se mueren. ¿No? Sí. Entonces, es muy difícil. Lo único que nosotros podemos hacer es injerencias. Y la injerencia es, bueno, ¿dónde tengo la grasa? ¿Dónde me la puso Dios? Me la puso a nivel subcutáneo. O sea, Dios, la grasa subcutánea no da embolismo graso. ¿Listo? O sea, esa es la primera premisa comprobada, que la gente comprobada debe entender. La grasa subcutánea. Segundo, para que la grasa entre al corazón y al pulmón, debe haber entrado por una vena, no por una arteria. Sí. Si entra por una arteria, es una trombosis arterial. Sí. Si entra por una vena. Entonces, la única forma de que entre por una vena tiene que ser por una vena mayor de 2 milímetros. Y esas venas solamente se encuentran a nivel intramuscular, porque las venas, cuando ya están periféricas en la grasa, son venas de 0.1 milímetro. O sea, ni siquiera tienen 1 milímetro. O sea, son lo que llaman venas muy capilarizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el año 2019, la incidencia de embolismo graso bajó, ¿no? Entre el 2015 y 2019. En el año 2019 volvió a subir. ¿Qué está pasando para que vuelva a subir? Pues acabamos la inyección de grasa intramuscular, pero decidimos ahora inyectar otros músculos diferentes. ¿Cómo son las muertes de embolismo graso glúteo y cómo son las muertes de embolismo graso en otros músculos? Las venas glúteas son muy grandes. Las venas glúteas matan en 24 horas. Las venas en rectos y en otros lados son venas muy capilarizadas, y estamos viendo ahora embolismos grasos
en el segundo día y en el tercer día postoperatorio. ¿Qué es lo que hace una vena capilarizada? Chupa grasa de a poquito, hasta que repleta las arterias, en este caso, las arterias pulmonares. O sea, recuerden que la vena llegan al tracto derecho. Para el pulmón. ¿Sí? Sí, De la cava, y de la cava sale, entra a la aurícula derecha, entra al ventrículo derecho y entra a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre venosa, Sí. ¿no? Y tapa el pulmón. Entonces, yo no puedo permitir, y hoy dije eso en mi conferencia, yo siempre pienso en seguridad y mi frase es: la seguridad está primero que verse bonito, la seguridad está primero que las tecnologías, la seguridad está primero que una nueva técnica. O sea, y para poder yo decir una técnica es segura, deben haber pasado 10 años o 5 años. Por eso a mí me gusta cuando hay resistencia a las técnicas. Sí. Me encanta, o sea, tiene que haber resistencia a las técnicas. Llámese inyección de grasa en otros músculos, llámese que estamos haciendo costillas. O sea, tiene que haber resistencia, porque la resistencia es lo único que hace que comencemos a pensar Y hacer despacio. y hacerlo despacio. Y a mí me encanta cuando lo probamos en otras personas y en otros países, ¿no? Antes de entrar al país, déjenme mirar cómo le va a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya dice, ¿cuánto es la mortalidad en cirugía plástica? Es 1 en 5,000. ¿Cuánto es la mortalidad de una lipoinyección glútea? Es 1 en 6,000. Hoy me decía un muchacho: yo no le creo a usted, doctor Baite, porque yo tengo un cirujano amigo que ha hecho 3,000 inyecciones glúteas intramusculares y las sigue haciendo. Y le va bien, no ha tenido ningún muerto. Dijo, para demostrar que es seguro, tiene que hacer 3 veces el número de muertes. O sea, tiene que haber hecho 3 veces 1 en 6,000. O sea, muéstrame una casuística de 18,000 casos. Nadie va a tener. Nadie tiene eso. Entonces, las casuísticas de 18,000 las tienen que haber hecho entre muchos cirujanos inyectando intramuscular. Pero es que hoy ya los cirujanos no inyectan intramuscular. Por lo menos eso dicen, ¿no? Pero por lo menos eso dice. Sí. Pero otra cosa es lo que hacen. Entonces, Sí. Y por eso, cada vez que yo me paro en una palestra de estas, digo, esta es la última vez que me paro. Vas a volverle otro año acá. Yo creo que en VAP sí, porque igual, gracias Carlos, porque hoy las personas sí piensan en seguridad. Antes no. Dr. Barton, acá en Brasil ocurrió hace 1 o 2 meses uma interferência do CRM, Conselho Regional de São Paulo, com um parecer proibindo, com a proibição da lipoenxertia muscular baseada nos estudos na lipoenxertia glútea, que é um parecer, não é definitivo, porque não é do Brasil inteiro, mas é bastante já desfavorável para muitos cirurgiões plásticos, porque caso façam uma lipoenxertia e tenham um resultado desfavorável, vai haver um parecer do CRM oficial que pode comprometer juridicamente. O senhor que acompanha na América Latina, não só Colômbia, mas também México e outras partes, como está a parte jurídica de se pode ser, não pode ser, porque o que observamos, principalmente com os cirurgianos colombianos, é que está uma evolução rápida em lipoenxertia muscular, cada vez maior em todos os músculos do corpo. Bueno, vamos a dividir la pregunta en 2. Desde el año 2019, la lipoinyección glútea está prohibida en el mundo. Sí. Ojo con esto. Sí. Acá también. Ya hay un comunicado mundial. Sí, acá también. Entonces, eso crea un problema jurídico en la cual ningún cirujano plástico se va a salvar. Y lo voy a dividir en 2. 1, es imposible que la grasa
inyectada subcutánea sea capaz de pasar la fascia y entrar al músculo. ¿Qué quiere decir eso? Usted así diga, si su paciente se muere y usted jura y rejura que colocó la grasa subcutánea, usted va a ser culpable de la muerte. Ojo con esto, porque así lo dijo el comunicado. A partir de hoy, todo paciente que muera de embolismo graso quiere decir que el cirujano inyectó la grasa dentro del músculo. Así lo dijo el comunicado, porque es imposible que la grasa subcutánea pase intramuscular. Eso crea un problema jurídico impresionante en la cual todo cirujano que tenga una muerte por embolismo graso va a ser juzgado y va a perder la demanda. En Colombia, todos los cirujanos que después del año 2020 tienen un embolismo graso pierden la demanda económica y el peligro de ir a la cárcel. Ahora imagínense usted el problema. Vamos al segundo paso y es, ¿qué pasa si yo inyecto la grasa en otros músculos? Que es lo que yo digo. O sea, si ya está demostrado que si yo inyecto la grasa en el glúteo y eso da embolismo graso, ¿por qué yo puedo decir que yo puedo inyectar grasa en el cuádriceps, en los bastos o en el bíceps? ¿Qué pasa si se me muere a mí un paciente con embolismo graso, como está pasando hoy, con inyecciones intramusculares diferentes al glúteo? Lo van a tratar igual. ¿Qué le van a decir? Usted inyectó grasa en el músculo glúteo. No, yo la inyecté subcutánea. Digo, pero se le murió el paciente. Y para el juez, él interpreta, miren lo que está pasando, muerte por embolismo graso es inyección de grasa en glúteo. A pesar de que usted... Entonces, lo que vamos a llegar, y yo se lo dije a Alfredo, que es que en 5 años tenemos que estar todos de acuerdo. El músculo no se toca, ¿no? Porque hoy jurídicamente una muerte por embolismo graso se interpreta como una mala práctica del cirujano plástico. O sea, usted no puede dividir los dos. O sea, es imposible dividir. ¿Por qué? Porque todo el que inyecta aquí, inyecta acá. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar que la muerte por la inyección de acá? ¿De qué músculo ese ¿De qué músculo? Ese músculo, esa grasa. ¿De qué músculo fue? ¿De qué músculo vino la grasa? Sí, ¿no? Eso no es imposible. Entonces, Mas se aí numa descrição cirúrgica que não ocorreu a lipoenxertia glútea, solamente la musculatura extraglútea. Pero es igual. Entonces, ¿qué le van a decir? Pero es que ya salió un comunicado que usted no podía inyectar grasa dentro del músculo. Ah, no, pero decía que solo glúteo. Depende del juez. Sí. O sea, usted al juez no le puede decir, es que decía que solo glúteo. El juez le va a decir, pero es que es un músculo. Entonces, sí. Ojo que metí una parte jurídica que no está bien, pero es que en últimas lo que yo trato de decirles es, a todo el que me escuche, digo, a mí me importa, o sea, la seguridad no es un bien del cirujano, ni del anestesiólogo. La seguridad es un bien ni de todos, solo es del paciente. A mí me gusta decir para mis pacientes que si tu sueño está contenido en la seguridad, yo puedo intentar te ofrecer tu sueño. Pero si no está contenido en la seguridad, yo no voy a hacer. No voy a hacer tu cirugía, no voy a realizar tu cirugía. Entonces, miren a lo que hemos llegado. Estamos en una charla con cirujanos plásticos y es, si yo tengo que esperar 10 años para demostrar que mi procedimiento es seguro, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy seguro de que es seguro. Y si no estoy seguro que es seguro, lo mejor es no hacerlo. Porque miren, no, voy a esperar 5 o 10 años para demostrar que las costillas son seguras. Digo, ¿yo por qué lo tengo que hacer? ¿O tengo que esperar 5 o 10 años para mirar si va a haber muertes por embolismo graso al inyectar grasa en otros músculos diferentes al glúteo? ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? ¿A ti te parece mismo la embolía grasa de costillas en cirugía? ¿Te parece la misma seguridad o el mismo riesgo? ¿Te parece ¿De costillas? Semejante? No. Entonces, ahí es donde yo hablo y les digo, mire, cuando usted inyecta grasa en un músculo, tiene el riesgo de muerte. Y de muerte instantánea.
o en las próximas 48 horas. Cuando yo hago una costilla no tengo riesgo de muerte, tengo riesgo de hacer un neumotórax, que me puede matar si no lo tengo, pero antes de eso existe el neumotórax. Yo le puedo hacer una radiografía de tórax, le puedo poner un tubo a tórax y no pasó nada, ¿no? Pero es que el otro es, me están diciendo con el embolismo graso es, ojo, si usted tiene un embolismo graso, se le muere porque se le muere, no hay nada que hacer. Dr. Biden. Entonces, se trata diferente, ¿no? Que se acaba O sea, de- es muy diferente cuando yo tengo una complicación y que la complicación la puedo remediar, que cuando la complicación es la muerte, Sí, sí que no tiene ¿sí? cómo tratarla. Y que no tengo cómo tratar. que- Acá em Brasil também tivemos mesmo problema com o Conselho Regional de São Paulo em relação às costilhas. Há uma publicação, um parecer, considerando esta cirurgia como experimental, o que criou um problema também, porque é uma cirurgia cobrada quando hecha no sistema privado. Pero observamos que há muito material, artículos, livros, apresentações em congresso. Com tua experiência acadêmica de publicação de livros, artigos, quando consideramos uma técnica experimental para uma técnica consagrada? No hablemos de costillas, hablemos de cualquier técnica. Sí. Entonces, ¿cuándo considera usted que la técnica no es experimental? Primero, tienen que haber, vuelvo y repito, si el índice de muerte en cirugía plástica es 1 en 6,000, uno tiene que triplicar el número de casos de mortalidad. Y los artículos que saquen, por lo menos deben tener 6,000 casos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy? ¿No? Sí, sí. Y llegar a 6,000 casos requiere por Muchos lo menos muchos cirujanos. años. Porque yo puedo Muchos decir, años. esta es mi técnica, hago el reporte de los 1,000 casos, en los 1,000 casos no tengo complicaciones, y eso puede que sea cierto, pero eso no quiere decir que yo puedo patentar una técnica con 1,000 casos. Primero, para patentar una técnica, yo debo saber que hay complicaciones, debo tener las complicaciones y debo, además de eso, tener los recursos Para sanar las complicaciones. para poder atacar la complicación. Entonces, la técnica ya está descrita, la técnica ya está descrita en artículos, la técnica, además de eso, está escrita en libros, pero eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, la técnica debe ser probada. Ojo con esto, ya la técnica ya no es experimental, porque ya está descrita, escrita y publicada. Pero eso no quiere decir que yo ya pueda dar vía libre a que todo el mundo la haga. Y yo lo comentaba hoy con los inventores de la técnica. Digo, miren señores, una cosa es describir la técnica. Usted ya ha hecho 2,000 casos, ¿usted la puede hacer? Sí. ¿Pero eso le da derecho a decirle a todo el mundo que la puede hacer? No. Nunca. Por eso está bien las resistencias a las nuevas técnicas. Pero las resistencias deben ser académicas. No. Sí, porque, Sí. Tiene también que ser académica, es muy científica. difícil. ¿Ah? Perdón. No sé, porque, por supuesto. Pero No, sí, buenísima la discusión. sé que es muy difícil, un ejemplo. Sí, tuve una idea de hacer eso y es muy difícil empezar a hacerla porque voy a tener que... Es difícil por la evolución de la cirugía, un ejemplo. Y hablamos de todo, de cualquier técnica. Las costillas, ok, tiene que parecer, aquí en Brasil está difícil, pero el hiperreto muscular es una cosa que en glúteos, ok, probado, hay todos ahora. Tal vez en otros músculos también, pero se está aumentando un poquito el número de embolia grasa. Y es muy difícil también. ¿Por qué? Porque debemos hacer muchos casos, esperar. Y acaba que uno cirujano, pero ¿cómo voy a tener mi evolución como cirujano? Y eso, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque juntamente con ellos, no, vamos a quedar 2 horas hablando, hermano. No, vamos a quedar 2 horas. Porque entonces, Hoyos, tú y Cárdenas son 3 que Una están... tríade. Sí, que son muy, muy, muy interesados en la seguridad. Es una pregunta difícil, sí, para mí también hacerla. Porque soy fan de todos.
¿Y cómo es ahorita tu relación entonces con ellos que tiene Total Graft? O sea, tienen un curso que nos enseña a hacer lipoinjerto intramuscular con seguridad. ¿Cómo hablas de eso con él? Imagínate que vamos a hablar de cómo pasó con Lázaro primero. Sí. En el año 2005 estaba súper de moda. Mucha historia. ¿ah? No, Mucha porque- historia, sí, mucha porque historia. es que la porque historia- yo quiero- Es muy de bueno, es honesto. muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Cuando Lázaro comenzamos a hablar, y es mi gran amigo también, cuando digo amigos, somos amigos de familia, De familia. igual que con Alfredo. Lázaro estaba de moda en el 2004 hacer mega liposucciones. Y todas sus conferencias eran entre lipos por encima de 8 litros. En discusiones académicas, él se acerca a mí y me dice: Jorge, tú me estás diciendo que lo que yo estoy haciendo está mal. Digo, depende como lo quieras escuchar. Digo, lo que te estoy diciendo es que lo que tú estás haciendo rebasa los límites de la seguridad. ¿Y cuáles son esos límites? Digo, trázalos tú, porque yo no soy cirujano plástico. Entonces yo le digo, ¿cuánto te demoras tú haciendo una liposucción de 20 litros? Digo, no, más o menos me estoy demorando alrededor de unos 8 horas. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto te demorarías máximo haciendo una liposucción de 4 litros tú solo? No a 2 cánulas. No a 2 cánulas. Es por eso que después pregunto. ¿Sí? Después pregunto después, porque no curiosidad. Entonces le dije, yo sacaría por ahí unos 5 litros. Dijo, 5 litros, una cirugía normal debe demorar 4 horas. Y te voy a contar algo. Lo que está descrito es que por encima de los 5 litros, las complicaciones se aumentan. Y lo que yo encontré es que la mayoría de los que se murieron tenían liposucciones en la casuística del año 2005 por encima de los 5 litros. Y me dijo, y ahí comenzamos a hablar, ya en esa época, de lo que se llaman los límites de la liposucción. Y él dejó de hacer ese procedimiento y no dejó de ser mi amigo. ¿Listo? Ahora más amigos. Ahora somos más Más amigos. Y a partir de esa época comenzamos a hablar de seguridad. Ahora estoy con Alfredo y le dije ayer, nos sentamos, le dije, Alfredo, yo sí creo que llegará un momento en que dejemos de inyectar grasa ¿Cómo hablaste hoy en la charla? en los músculos. Y me dijo, Jorge, si me toca devolverme y demostramos que no es seguro, nos devolvemos, no hay problema, porque estamos solamente iniciando una técnica. Eso es lo normal de los inicios de cualquier técnica. Sí, es muy difícil ¿Sí? evoluir, Ajá. evolucionar, Exacto. porque tiene que tener muchos casos para comprobar que es seguro. Tiene que tener tiempo para comprobar que es seguro. Entonces, acaba que entiendes que es difícil para el cirujano. Estoy hablando por los dos lados. Porque si no, porque toda técnica nueva, toda, es una técnica que tiene una curva. Es nueva. Es diferente de lo que la. Por ya supuesto, va a teníamos. tener más complicaciones. Miren, recuerden que la cirugía plástica, yo he estudiado la cirugía plástica desde la óptica de la seguridad. La cirugía plástica es una subespecialidad que apenas están haciendo. O sea, si nosotros estamos hablando de que solamente desde el año 1980 se hace infiltración de, ¿cómo se llama? De lipoinfiltración de agua con Adrenalina. de solución salina con adrenalina. Sí. O sea, estamos hablando de que solamente estamos haciendo de verdad liposucción hace 40, 50 Sí. años. O sea, antes la gente sacaba un litro y lo que sacaba era sangre. sí, ¿ves? pero es importante. Exacto. Pero para poder demostrar eso lo hizo un dermatólogo que se inventó la infiltración, o sea, y que fue atacado por los cirujanos plásticos y al final aceptamos la técnica porque se demostró que era más seguro que hacerla en seco. Y ¿no? todavía, si quien hacía en seco parase de hacerla, quitase, bueno, no voy a hacer porque están muriendo personas, no teníamos hoy ni liposucción ninguna.
Eso que es muy interesante. Sí. Tenemos que tener oposición para que nosotros mejoremos esta técnica o no hacemos. Entonces, tú llegas y dices, pero ¿hasta dónde llego? La ¿Hasta dónde pregunta. llego? Porque entonces, claro, ya cuando ya hubo adrenalina, entonces dijo, yo puedo hacer 20 litros, igual no me sangra, no te sangra, pero había otras complicaciones que tú La creías inflamación. que eran de otras cosas, infección, inflamación y tromboembolismo pulmonar, que era derivado de la gran inflamación sistémica que ocurría. Sí. Entonces nos tocó devolvernos. Hoy en día no nos podemos dar esas oportunidades de ir hacia allá y devolvernos. Por eso yo siempre he dicho, yo le voy a decir algo y es, cuando uno hace una técnica debe definir muy bien quién es candidato a la técnica. Y ahí voy a hablar específicamente de las costillas. Las costillas tienen que tener una serie de candidatos que ustedes tienen que definir quiénes son. Hoy dijeron, por lo menos, hombres que quieran hacer feminización. Es un buen candidato, listo, pero no puede ser que la técnica ahora sea para yo poder sacar una cintura bonita. O sea, yo no puedo meterme en un sitio que es peligroso para solamente sacar una cintura bonita en un paciente. Entonces, definir quiénes son los candidatos de la técnica, que no pueden ser todos. Lo mismo pasa con la inyección de grasa en otros músculos. Yo sé que la subespecialidad apenas está naciendo, pero cuando una subespecialidad nace en el año 2020, yo no me puedo dar el lujo de tener muertos para devolverme. Sí. Ojo. Sí, ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí. Antes, cuando sí. no existían redes sociales, yo todo lo podía ocultar. Ahorita no. Hoy antes los muertos eran muertos que se ocultaban en una ciudad. Ay, es que en Colombia hay un montonón de muertos. Sí. En esa época estamos hablando por hacer esto y esto y esto. Sobre las costillas, é muito interessante, porque ayer eu perguntei ao Dr. Kusayev, ele não pôde responder porque não entendeu a pergunta, que eu tenho pacientes que têm o mesmo resultado da cirurgia das costillas sem fazer a cirurgia, solamente usando o espartilho. Conseguiram uma diminuição de 20 centímetros da cintura sem a cirurgia. Solo con corsé. Solamente com a corsé. Então, há a possibilidade de que a cirurgia seja desnecessária. Sí, claro que entendí muy bien la pregunta. Y es, de todos modos, hay pacientes que sí o sea, lo que digo, la mayoría de los pacientes no necesitarían costillas. Por eso yo estoy en desacuerdo que sea una técnica que la haga todo el mundo y que la hagan a todo el mundo. ¿Sabes? Esa parte es importante, perdón, termino, y es, si yo soy especialista en una técnica, está bien, porque no todo el mundo puede correr, como dijo hoy Alfredo, un carro de Fórmula 1. Eso está destinado solamente para 30 personas en el mundo que corren 30 carros de Fórmula 1, no para tener 200,000 personas haciendo. Entonces, y cuando esos pocos pacientes lo piden, uno dice, se la voy a mandar a este que es especialista en costillas. Y es ahí cuando también ustedes deben aprender a trabajar en equipo y entender que hay personas que tienen una muy buena curva, pero a veces uno no quiere soltar los pacientes, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que uno no quiere hacer. Porque yo también opino como tú, hay muchas cosas que no hay necesidad de llegar al extremo. Por lo menos yo lo digo mucho con los especialistas en nariz. No a todos los pacientes. Lo ideal sería a todos los pacientes colocarle un injerto de costilla aquí y no de, ¿sí? Pero uno decide, bueno, es que el riesgo de sacar un poquito de injerto de costilla para colocarle en la nariz sobrepasa mis capacidades y no todos estamos hechos, entonces se lo voy a mandar a este especialista, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión está buenísima darla, yo creo que la resistencia está buenísima darla, Sí. yo creo que es importante que la técnica no la haga todo el mundo, yo creo que es importante que, y es ahí cuando uno dice, bueno, sentémonos todos los actores y definamos quién puede, quién no puede, a quién puedo y a quién no puedo. Que es lo que pasó con el embolismo graso, pero a muchas.
¿Por qué a muchas? Porque tocó que se murieran los pacientes en Estados Unidos para poder sacar una ley que prohibiera lo que todo el mundo sabía que estaba pasando en el mundo. En el mundo. En el mundo. O sea, esto no es un problema ni de Colombia, ni de México, ni de Brasil. Es un problema mundial. A la gente se le está muriendo las personas por embolismo graso en el mundo. ¿Y sabe qué hacen las personas? Los cirujanos plásticos. Digo, aquí que Baiter no venga a hablarme. Prefiero que no me diga, a pesar de que ya hay una, entre comillas, una moratoria y una ley, tocó que se murieran los pacientes en la Florida para sacar una moratoria mundial. Que nosotros tuvimos que haberla sacado solamente cuando se reportaron los artículos que nosotros escribimos en el 2015. ¿Por qué no se sacó desde esa época? Porque solamente se mueren en Brasil, en México y en Colombia. No, la gente se mueren en el mundo. Entonces, este es un llamado a la cordura de una especialidad que está iniciando y que hoy no puede darse lujos que antes nos podíamos dar, porque hoy las redes sociales nos tienen expuestos. Y es increíble lo que hablas, porque ocurre por lo mismo motivo. Pero las redes sociales, lo que ocurre hoy, llega uno y mira, Hoyos está haciendo Totograph, entonces está poniendo grasa. Me voy a hacerlo también. Pero yo no soy Hoyos, por supuesto. Sí, entonces empieza por mirar y creer que es un cirujano plástico mejor porque hace todas las técnicas, ¿no? Voy a hacer lo que ocurre es eso. Entonces Marcio está haciendo costillas, va a hacer un graft, va a hacer ultrasonido, como hablas en tu charla. El cirujano plástico va en un final de semana, mira un curso, una conferencia, vuelve, ahora soy ultrasonógrafo. Ahora voy a poner ultrasonido y voy a hacer todo. Pero primera vez, 2 días mirando a alguien haciendo y vuelve para hacerlo. Entonces, lo que ocurre, por supuesto, ni todas las personas pueden manejar un carro de Fórmula 1, pero para manejarlo, tiene que dar un tiempo entrenando. Lo que ocurre hoy es que uno mira a alguien haciendo, y ayer lo que yo hablé fue eso. Yo voy a hacer mis conferencias, voy a hacer mis charlas, y fue Giovanni Mera que me habló eso. Carlos, cuando habla de hacer liposucciones o cirugías, que yo hago muchas cirugías de mama makeover, pero soy 4 cirujanos plásticos. Mi equipo, mi anestesiólogo es fijo, es de todos. Empiezo a hacer mi tratamiento un mes, 45 días antes, desinflamar. Todas las pacientes tienen que hacer keto antes de cirugía, todas mis pacientes. Entonces llega desinflamada, buena, hago mi mama makeover en 6 horas, que ya casi 6 horas, precalentamiento, no baja de 36 grados, que ya no es tan bueno, mejor 37, pero no, a veces no logro que de 36, todo eso, cámara hiperbárica, todo, y yo hago, pero tengo que hablar eso. Yo voy a mirar, Carlos, está hablando de hacer eso, pero tienen que hablar que no todos pueden hacer. Y me encanta eso, mira, yo le digo a las empleadas, ¿la rinoplastia es una cirugía segura? Sí. Total, 100%. 100%. Se ha aprobado desde... O sea, mismo que quede 10 horas. Sí, exacto. El mismo con costilla. Y está aprobado en décadas. ¿La mamoplastia es una cirugía segura? ¿Seguro? La liposucción yo puedo decir hoy que es una cirugía segura. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacerla, porque se ha replicado en el mundo. La mortalidad dicen que es 1 en 5,000, 1 en 10,000, y la mortalidad por embolismo graso es 1 en 6,000. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las muertes en liposucción no son por la liposucción, son por la lipoinyección. ¿Listo? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, la cirugía del contorno corporal es una cirugía segura. Ahora entramos, yo le digo, qué lástima que los cirujanos plásticos apenas encuentren procedimientos seguros, no estén contentos con los procedimientos que tienen Y quiere hacer cada vez más. y quieren hacer más cosas. O sea, ¿por qué? Si yo, como tú dices, yo podía, o sea, antes de que existiera la cirugía de costillas, todas las mujeres quedaban lindas, contentas, y lo hacía seguro. Entonces ya yo decidí no hacer lipoinyección, yo ya decidí hacer liposucción, contorno corporal bien hecho, le hago profilaxis. Esos procedimientos para mí eran seguros. Ahora necesito más. ¿Por qué necesito más? Y es ahí cuando yo debo decir, bueno, estas técnicas, ¿por qué fueron hechas? ¿En realidad el paciente la pidió?
o fue el ego del cirujano el que quiso inventar una técnica para ofrecer algo más. ¿Qué pero ocurre? que- Por supuesto. Sí. Sí, ¿qué ocurre? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué yo no, entre comillas, no es que me quede con lo que tengo, sino con lo armamentario que tengo, que se ha demostrado que es seguro, yo hago lo que tengo que hacer? ¿Listo? Pero no, yo tengo que ir a buscar otro armamentario. Para mí, yo le digo, como persona que trabaja en seguridad, es súper desgastante. Yo le dije, a veces me dan ganas de decir, ya no más. No, yo le digo, ya yo voy a completar 20 años hablando de esto. Ya hemos demostrado técnicas seguras, técnicas inseguras, pero ahora me ponen más trabajo. A ver, Sí. sí, o sea, sí. ahora entonces, no, en los próximos 10 años, todos los congresos van a estar hablando de costillas y de Lipschitz de muscular. Douglas. O sea, Não, entonces, terá outras novas. entonces, No, creo que no Com tenemos certeza. nada que hacer. Cada 12 años surgen novas entonces, coisas. cada uno, exacto, cada año suben nuevas cosas, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacerlas todas. Sí. El problema es que, recuerden, el cirujano plástico, qué pena decirlo aquí en el podcast, ¿no? Sufre un poquito de egos. ¿no? Ah, Yo ¿poquito? Yo solamente lo poquito. Yo digo un poquito. ¿Poquito? Yo tengo que hacer lo que hacen los mejores. Yo tengo que hacer todo lo que hace mi competencia. Sí, Yo tengo que- sí. Entonces, es como tú, yo le digo, por ejemplo, mis amigos, yo le digo a Alfredo, no haces cara, digo, y no quiero hacerla porque yo soy especialista en cuerpo. Casi no haces senos. ¿Por qué? Tampoco quiero hacerlo porque hay gente mejor que yo. Entonces es ahí cuando uno debe decir, bueno, o sea, todo lo que raye con, o sea, no estoy en contra de la evolución. Estoy en contra de todo lo que sea inseguro y vuelvo y digo, por eso es súper, súper importante la reticencia. O sea, Sí. eh, Sí. a veces la gente lo toma personal. Aquí no hay cosas personales. Yo No. sí creo que la mayoría de las personas que se preocupan por nuevas técnicas, lo que se preocupan en realidad por la seguridad. Perfecto. Pero ahora quiero cambiar un poco el... No necesito cambiar eso. Sí, sí. Porque, sabes que estamos adelante de un tipo que es el keto perfecto. Sí. Mira, ¿cuándo empezó con esta evolución, en verdad, en tu vida? Porque creo que ni siempre era ketogénico. Perfecto, ¿sí? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Y por qué ahorita no hace mucho, empezó a hablar en redes sociales y sabes que si ten 3 millones de seguidores en Instagram, 4 millones y pico. ¿Cuál es lo que tienes? Casi lo que Casi, tengo. Sí, casi. es un poquito sí, menos sí. famoso que yo. Sí, sí. Y hablando de comer para sanar. Cuenta para nosotros esa historia. Bueno, primero, yo siempre me he preocupado por, como he trabajado en cuidado intensivo, a mí me duelen los muertos, ¿no? Así como me duelen los muertos de las pacientes de cirugía plástica, me duelen los muertos por infarto, me duelen los muertos por cirrosis, y yo soy cetogénico hace más de 16 años, pero ocurrieron varias cosas para yo entrar. O sea, primero a mí todo el mundo me preguntaba, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? Entonces, en el año, cuando llegó la pandemia, estamos hablando de 2020, yo siempre trabajaba en cirugía plástica y nos cerraron la clínica, ¿no? Fue en pandemia que empezó a hablar Claro, sí. Porque me parece que hace mucho No, más. yo tenía un canal de YouTube que nació mucho antes de entonces, pandemia. entonces son un seguidor cuando estaba empezando. Exactamente. Entonces, yo tenía mi canal de YouTube donde hablaba sobre dieta cetogénica. Entonces, ya, como cansada de que me pregunten, voy a hacer un canal. Entonces, comencé a hacer videos de cada vez que me preguntaban algo, vaya al canal, ¿no? Ya yo era YouTube y me fue muy bien. En el primer año yo tenía 100,000 seguidores en YouTube y me llegó la placa. Entonces, yo era YouTuber, ¿no? Qué increíble. No, Sí. y son charlas increíbles, porque ponen un cuadro y Sí. empieza a hacer toda la cascada de las Sí, sí, cosas. sí. Todo. Es increíble. Yo digo, Porque las gente, personas son visuales. exacto, sí, yo tengo un don y es el don de hacerme entender. Sí, O sea, Dios sí. me dio el don de hacerme entender, así sea en otro idioma. Sí. Yo digo, el idioma es corporal, ¿no? Por eso Sí. yo siento que ustedes están hablando en español, porque también son muy buenos para hablar,
y ustedes sienten que yo estoy hablando en portugués. Y en realidad estoy hablando en español. Y llegó pandemia y a nosotros nos cierran la clínica de cirugía plástica. Y nos la cerraron por 7 meses. Oh, ¿Sí? Entonces no Mucho. podíamos operar en Colombia. ¿Es en Bucaramanga? En ¿O todo Bucaramanga. No, en todo Colombia cerraron las Yo clínicas. hacer una pregunta. ¿Por qué yo fui a un hospital en Medellín y tenía tu nombre? Porque los protocolos porque eres mío. de seguridad, Tenía 20. los protocolos de seguridad que tenemos nosotros en la clínica ya son mundiales. Ah, sí. Entonces, Entonces, por eso. Protocolos de seguridad, esos 4 hojitas que yo le paso a ustedes, ya todo el mundo los conoce como los protocolos de Biter. En realidad Sí, no son de sí, Biter, sí. son de un grupo de personas que hemos trabajado en seguridad. Y todo lo que hable de seguridad lo relaciona con, Sí. lo relaciona con nosotros. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, yo le dije a mi esposa, bueno, ¿Qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer? Y ella me dijo, bueno, tú eres bueno para hablar. Hablas. Hablemos de esto y comencemos a mostrarle al mundo esto, que es tu segunda pasión. Y la segunda pasión se terminó convirtiendo en mi primera pasión. Primera pasión. ¿Sí? Sí. Y yo no sé qué pasó. Pasé en el año 2020, que llega la pandemia, a tener 1,000 seguidores, a hoy tener 3,000. O sea, se volvió una cosa de nieve, ¿no? Y fue orgánico. totalmente toda. orgánico, ¿no? Qué lindo. Sí, No, total. pero es increíble. Yo Y soy de fan. pasar de 1,000, luego pasé a 30,000 en un año, de 30,000 pasé a 100,000, al otro año pasé de 100,000 a 1,000,000, y luego de 1,000,000 a 2, y 2 millones tuve el año, tenía en diciembre 2 millones, y este año 3. termino con 4, Cuatro. o 4 y pico. O sea, eso se convirtió en una bola de nieve, y una bola de nieve que fue mundial, ¿no? Y tan mundial es que hoy ya vivo en otro país diferente a Colombia, porque ahora Y les cae mal. ¿Ah? Y les cae mal. No, vivo en Estados Unidos, porque ahora en Estados Unidos hay mucho enfermo, mucho obeso, mucho diabético, sí, mucho hipertenso. Sí. Entonces, Es, ahora, lo, es lo mismo en Brasil. ¿Por qué te convirtió a ketogénico? mira que yo siempre he hecho triatlón. Yo he hecho 31 carreras del circuito que llama Ironman. Y de esas 31, 14 carreras han sido de Ironman completo. Pero siempre me quedaba sin energía. Cuando iba a comenzar o sea, el Ironman completo son 3.8 kilómetros nadando. Luego pasa uno, hace 180 kilómetros en bicicleta y termino en 42. Cuando yo bajaba, yo hacía una excelente natación porque yo soy nadador de niño, una excelente bicicleta, y me bajaba y no era capaz ni de caminar. Buscando sustratos energéticos duraderos, encontré a la grasa como un sustrato energético que uno tiene acumulado y que el cuerpo es capaz de usarlo en situaciones extremas. Por decir algo, usted se va al Sahara y quiere hacer huelga de hambre. Usted hace huelga de hambre, pero no se muere sino hasta después del 6º mes. ¿Por qué? Usted, solo con agua, su cuerpo utiliza su grasa. Es un sustrato energético, que es el principal sustrato energético del cuerpo. ¿Por qué lo digo yo? Porque la gente cree que el principal sustrato energético del cuerpo son los carbohidratos. No tenemos carbohidratos en nuestro cuerpo. Exacto. Primero, no tenemos carbohidratos, pero hoy que fui a comer aquí en el Congreso, usted no encuentra sino solo carbohidratos. Sí. Entonces, en realidad fue la industria el que convirtió al carbohidrato como una labor de marketing, como el principal sustrato. Tanto que hoy en Brasil, que es un gran productor de carne, que tiene la mejor carne del mundo, hoy Brasil se reconoce más que por la carne, por el pan de yuca y el frijol y otras cosas que son negocio. Mierdas. Lo que llamo yo mierda. Entonces, ¿por qué es el principal sustrato energético? Te gusta hablar así. Claro, las personas así. Porque tu cuerpo, cada vez que comes carbohidrato, tu cuerpo lo convierte en grasa. Sí. Porque al cuerpo no le gusta el carbohidrato porque lo oxida. Entonces, cada vez que usted come algo de carbohidrato, su cuerpo lo convierte en grasa. Eso me dice a mí que es el principal sustrato. Yo soy siempre una persona polémica. A mí me encanta la polémica y me encanta producir polémica, porque de la polémica
es que se sacan las cosas buenas. Estas polémicas que estamos dando en nuevas técnicas, en UGRAF, en eso, solamente en 5 años vamos a sacar cosas buenas. Sí, ¿Sí? sí. Y lo bueno que vamos a sacar es a quién lo hago, quién lo hace. ¿Listo? Lo mismo en alimentación. En la alimentación, si antes tenía detractores por cirugía plástica, yo les digo, yo vuelvo y digo, yo no puedo ir a muchos países Tenés haters. en cirugía plástica, no puedo ir. No, haters, que son los presidentes de sociedades y eso, porque yo muestro los casos de frente. Entonces, cuando fui, por lo menos una vez que fui a República Dominicana, yo le dije, mire, ellos pensaron que yo iba a amortar las muertes de Colombia. Y yo saqué toda la mortalidad de República Dominicana. Estos son los muertos suyos de hace 10 años. Y estaban ahí los cirujanos que hicieron esas muertes, ¿no? Pues yo no mostré a los cirujanos. Mostré, Sí, ¿sí? por supuesto. Entonces, ¿por qué se sienten atacados? Porque yo muestro sus muertos. A la gente no le gusta que le muestren sus muertos. Le gustan que le muestren los muertos de los demás. Sí. ¿No? ¿Sí? Qué mierda. Pero Nadie, cuando nadie uno- tiene Pero qué comunicación. mierda No, es nadie esa. tiene Nadie comunicación. tiene No, 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 comunicación. no. Eso es- Entonces, yo llego a un país y digo, si me va a invitar, debo saber que tranquilo, que yo ya sé todos sus muertos porque las redes sociales me muestran todos sus muertos. Los periódicos lo primero que hacen es mostrar todos sus muertos. Entonces lo mismo pasó aquí en Comer para Sanar, y es, yo estoy mostrándole al mundo que la ciencia, miren lo difícil, está en contravía de lo que es cierto. Sí. Y eso me ha costado mucho trabajo porque yo he escrito artículos científicos y en alimentación y en medicina, los artículos científicos son pagos por las industrias farmacéuticas y por las industrias de alimentación. Entonces, es bien difícil, Sí, sí. y más en alimentación. Uno dice, bueno, ¿cómo se hace un congreso de estos? Un congreso de estos se hace pago por la industria. Sí. ¿Cómo hace la industria para que me pague dinero para hacer un congreso de estos? Te voy a poner los conferencistas, pero no te lo voy a poner en el estrado principal, te lo voy a poner en los salones de al lado. Y a veces los salones de al lado se llenan más que los salones del frente. Eso es difícil de decir, pero yo le digo a la gente, yo hoy en día no vivo de lo que piensen de mí. Y más y no vivo de que me quiten el título. Yo le digo a la gente, hoy la gente dice, yo no voy a hacer esa técnica porque tengo el riesgo de que me quiten el título, ¿no? Así ocurre aquí en Brasil, ¿no? Sí. Digo, a mí no me importa que me quiten el título. A mí no, a mí. Porque yo estoy seguro que lo estoy haciendo por el bien de las personas. Y lo mismo deben pensar todos los que nos están escuchando. Señores, la grasa no enferma, la grasa es sanadora. Los carbohidratos sí nos enferman. Entonces digo, ¿por qué soy obeso? Usted no es obeso por comer grasa. Las personas obesas son obesos por comer carbohidratos. ¿Por qué tengo diabetes? Usted no es diabético por comer grasa, es diabético por comer glucosa. Y la glucosa viene de los carbohidratos. ¿Esto por qué es tan difícil de decir? Porque rompe intereses mucho más grandes que nosotros. Grandes. Mucho más grandes. ¿Y cómo hago yo? Porque mira, empecé a seguirte en la pandemia y ahí voy a quedar quieto. Yo ¿Sí? intenté, ¿verdad? Yo no soy una persona que tengo restricciones, ya hice todo. Sí, para mí, a mí no me encanta. Yo hoy día alimento para sanar tranquilo, pero en las 2 primeras semanas fue muy difícil quedarme quieto. Sí, por una de las mierdas que tú hablas, que es la verdad, por las frutas. Uh-huh. Así que muchas veces, es decir, ¿cómo no puedo comer una naranja? Porque en mi cabeza, en verdad, sí, las frutas son hermosas. ¿Sabes qué sigue? Sí. Y en verdad son mierdas. Y fue muy difícil para mí empezar a quedarme quieto por cuenta de las frutas, no por cuenta de, que a mí me encanta comer arroz, no me encanta, pan, esas cosas no, pero las frutas fue muy difícil. Mirar una naranja y mira, no puedo comer. Solamente puedo comer un aguacate, por ejemplo. Y como unos tips para las personas que están mirando, que por supuesto, si no te siguen, van a empezar a seguir. Los tips para empezar a ser keto y continuar, y después quedar una vida como tú, continuando siendo keto. Bueno, voy a hacer la comparación con cirugía plástica. Y luego entro a esa parte. Entonces, porque a mí, yo uno mucho de las dos cosas y yo he aprendido mucho en esto de keto
lo he aprendido mucho de lo que hablé en cirugía. Entonces, o usted es un cirujano plástico seguro o usted es un cirujano plástico no seguro, no existe la mitad, ¿no? Si yo quiero ser seguro, solamente debo hacer técnicas que son comprobadas seguras. Y tú me hiciste al principio, ¿cómo hago para ser seguro? Digo, fácil. Rodéese de un buen equipo, haga solo técnicas seguras, no haga técnicas que estén comenzando y opere en un buen sitio y escoja un buen paciente. Uy, qué difícil, doctor Baita. Es súper difícil. Primero, para eso te tocó hacer una clínica aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna clínica te da todos las de seguridad que necesitas. Ninguna. Ay, ¿por qué? Porque los anestesiólogos, yo soy anestesiólogo y a mí ya no me invitan en congreso de anestesia, no me invitan porque o sea, no hay peor palo. Yo sé todos los errores de nosotros los anestesiólogos. Yo soy anestesiólogo. No es más anestesiólogo, es youtuber. Ahorita es que todo loco. Sí, yo le digo a las personas, el anestesiólogo o entra en cintura o, como tú dices, va a terminar desapareciendo. O sea, es imposible que tú tengas un anestesiólogo que confíes en él para una cirugía, pero que solamente esté contigo 3 horas de cirugía, no esté contigo antes, no esté contigo después, y cuando está contigo, tampoco está contigo. Sí. Porque está por fuera de la sala, no sabe la hemoglobina, Sí. no te acompaña, se va de la sala, se va a tomar café. Entonces, aquí estamos jugando. Es por eso, yo le digo a los cirujanos, si usted quiere un anestesiólogo que lo acompañe antes, durante y después, le toca hacer una clínica. Sí, es eso. Le toca hacer una clínica. Porque el vicio de los anestesiólogos dentro de una clínica es esa. Yo ¿por qué tengo que saber la hemoglobina de tu paciente? El que tiene que saberla eres tú. Sí. ¿Por qué me preguntas a mí cuántos litros vas a sacar si que tienes que sacarlo eres tú? Haz las cuentas tú. A mí no me importa la hipotermia. El que tiene que importarte es a ti. O sea, entonces, el cirujano plástico, yo debo decirles, y siempre lo he dicho, el 50% de los responsables de las muertes en cirugía plásticas son los anestesiólogos. Pero el cirujano plástico es una persona sola. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo quiere el dinero de la paciente, todo el mundo quiere ganar de la paciente, pero la responsabilidad cuando el paciente se complica es solo del cirujano. Sí. O sea, es lo que yo llamo la soledad del cirujano plástico. Es la soledad. El paciente se complica, el anestesiólogo dice, eso fue culpa de él. Todo el mundo dice, eso fue culpa de él. Es lo mismo con las tecnologías. Sí. Entonces, Yo los digo es lo mismo con la lo tecnología. mismo. Entonces, yo soy, en Brasil por lo menos ha habido 3 muertes últimamente por embolismo graso que yo he sabido, porque a mí me llaman y me las cuentan todas. Digo, la soledad de estos cirujanos plásticos es impresionante. O sea, por hacer esa técnica, por hacer lo que no debías hacer, sí, por hacer esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno decide hablar de seguridad, porque la seguridad es un compromiso de muchas personas comprometidas con un solo paciente. Entonces, yo quiero tener un paciente bueno, yo necesito rodearme bien, tener mi clínica, tener un anestesiólogo que esté pendiente antes, durante y después, que ese anestesiólogo me escoja al paciente, pero que además de eso yo le crea, ¿no? Yo le crea. Y que no tengan que mandarle el paciente a otro. Entonces, por eso, cuando uno dice seguridad es súper difícil. Lo mismo lo voy a trasladar ahora ¿Para qué? para keto. Naranja. Y es, yo no lo llamo keto, yo le digo a la gente, miren, si usted reconoce su enemigo, y su enemigo es la glucosa, y usted lo sabe, porque la glucosa es adictiva, y la glucosa y la fructosa mucho más. La fructosa es lo que le da el sabor a dulce a las comidas. Porque si usted come por lo menos arroz o frijol, ahí no hay fructosa, ahí hay glucosa. La glucosa no sabe a dulce. La que sabe a dulce es la fructosa, y por eso hoy la mayoría de los productos industriales los endultan es con jarabe de maíz rico en fructosa, ¿no? Su enemigo es la glucosa y la fructosa. Ah, no, doctor, es que la fructosa de la fruta es buena, pero la fructosa del maíz es mala. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es otra fructosa?
Es como lo mismo como la comparada con los músculos. Es que inyectar grasa en el glúteo es malo, pero inyectarla, si yo la inyecto, aquí es bueno. No, a ver, reconozcamos el enemigo y luchemos. Te gustan las confusiones. Me gusta a mí. Te Me gusta que la gente, me gusta no confundir, sino que me gusta que la gente entienda que no existe, o sea, sí existe el blanco y el negro. Sí, tiene que pensar en los dos lados. Sí, hay que, y yo debo ser consciente de que el blanco es bueno y el negro es malo. Pero es que la gente le gusta es el gris. Gris. Entonces es la fruta. Yo no puedo pensar que el azúcar es mala y que la glucosa y la fructosa del azúcar blanco es mala, pero que la de la fruta es buena. Porque para el páncreas, él va a disparar insulina independiente de que sea industrial o de que sea natural. El páncreas no diferencia si la glucosa, si el sabor a dulce viene de una fruta o si viene de un azúcar normal. Lo mismo sucede en todo en la vida. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos presa de lo que nos gusta y de las adicciones, por eso es tan difícil dejar la fruta. La gente deja todo, pero se mantiene en la fruta porque es natural, ¿no? Sí, Yo le digo a la por gente, cuenta de ese natural. No es por cuenta de que sí, me estoy con ganas de comer una naranja. No, es tranquilo, pero estoy con ganas es del sabor a dulce. Y es ahí cuando yo le También. digo a la gente, es mejor tomarse una malteada sí, no más. que comerse una fruta. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted se come la naranja, se hace el pajazo mental de que eso es sanador y saludable. En cambio, el que se toma la malteada sabe que lo hizo mal. Al otro día hace algo. Después, no voy a hacer, Voy a hacer ejercicio, voy a hacer ayuno, voy a hacer esto. Perfecto. Entonces, esa parte es súper importante. Y esa es parte entonces de vitaminas, minerales, esas cosas de frutas que todos están hablando. Ustedes saben dónde están todas las vitaminas. Se llaman vitaminas liposolubles porque están disueltas en grasa. Las vitaminas liposolubles están en la grasa animal. ¿Listo? Que son ADEK. Sí. Entonces, usted no va a encontrar ADEK en una fruta nunca. Y en una verdura. Y las vitaminas. Y las vitaminas Sí. del complejo B, uno diría, bueno, esas sí están en las verduras. Tampoco. ¿Sí? Ni están en el arroz. Están en la proteína animal. Por eso, la gente hoy puede comer solo proteína y está grasa. perfecto. Y grasa y está perfecto. Y vitaminas Pero C. a mí me encanta la vitamina C en las verduras. Perfecto. ¿Listo? O sea, no hay que buscar excusa para consumir. Este Perfecto. podcast, yo creo, como tú dices, ¿no? Hemos confundido a las personas porque tocamos dos temas completamente diferentes, pero que al final se unen en una sola y es sano, significa estar seguro. Sano viene de seguro, ¿no? Seguro es, yo quiero llegar sano a viejo. Digo, listo. Usted puede hacer el 100, el 90, el 80 y el 70. Me preguntan siempre, doctor, ¿el alcohol es sano? Yo le digo, el alcohol es un tóxico. ¿Cómo así? ¿Me puedo tomar así sea una copita de vino? Y yo le digo, yo ahorita hicimos un brindis y yo lo hice con agua. Digo, depende del porcentaje que tú quieras vivir sano. Sí. Si usted quiere vivir al 50, hágale, yo no tengo ningún problema. No me pida permiso a mí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en seguridad en cirugía plástica, ¿no? Doctor, yo puedo hacer esto, depende del porcentaje que a usted le guste jugar a la ruleta rusa. Si usted quiere, o sea, usted puede jugar a la ruleta rusa con una pistola de 9 balas con una sola bala, pero también puede jugarla con 5 balas, ¿no? Eso no pasa nada. Tobaé, em relação à dieta cetogênica, há algum estudo sobre a longevidade das pessoas que têm dieta cetogênica? Porque as pessoas que mais vivem em mundo, Costa Rica, Okinawa, Sicília, não hacen dieta cetogênica, hacen uma dieta equilibrada. Entonces, mire, primero, la dieta cetogénica fue descubierta apenas hace 100 años. Só para explicando por que essa pergunta. Porque para mim o que mais importa é viver muitos anos. Sí, Más que eso. entonces. Más. It's not. Com saúde. Tiene com life saúde. span y health span. Com Entonces, saúde. primero, la dieta cetogénica fue descubierta hace 100 y la estamos haciendo hace 10. Entonces, no te puedo responder la pregunta. Então, segundo. como uma nova técnica em cirurgia plástica, não há pouco tempo para Exacto. ter as respostas. Segundo, lo que sí le puedo decir es que las personas que más viven son sanas
y delgadas. ¿No? Sanas y delgadas. Entonces yo le digo, usted, directamente, le digo, usted va a vivir menos que yo. ¿Listo? Solamente por el hecho de tener un poquito de sobrepeso. Entonces, cuando usted va a Japón, a Okinawa, se da cuenta, uy, aquí no hay ningún obeso de los que cumplieron más de 100 años. No. Recuerden que son estudios observacionales. ¿Qué se observaron? Ole, en esta isla, los que viven más de 100 años son delgados, están sanos y no tienen enfermedades. Pero Japón, como tal, es un país de enfermos, porque comen mucho arroz. Entonces, cuando yo decido vivir más, debo decidir, ¿quién va a vivir más? El que llega sin hipertensión, sin diabetes, sin enfermedad autoinmune, sin enfermedad inflamatoria. No existe un abuelo de 120 años diabético. No existe. ¿Listo? Si yo sé que hay una dieta que me hace, un estilo de vida, como yo amo, revertir mi enfermedad, estar en mi peso, yo ya sé que te va a ir bien. Porque yo estoy garantizándote, por lo menos, que no vas a tener enfermedades. De una vez lo digo. Y la dieta cetogénica es terapéutica. O sea, estamos hablando de que se hizo para personas con epilepsia. O sea, se inventó no, porque eso no se inventa. Es el diseño original del ser humano. Cuando usted ve estas islas que viven mucho tiempo, generalmente están ligadas al sol, ¿no? Estamos hablando de Okinawa, Costa Rica, no es una isla, es una playa donde casi no hay frecuencias electromagnéticas, ¿no? Entonces estamos ya hablando de otro tema súper diferente. Entonces, personas que no están ligadas a la tecnología, que casi no tienen energía eléctrica, que cocinan y que están expuestas al sol. Pero también estas son zonas que, entre comillas, son zonas comerciales, ¿no? Son zonas comerciales. Hay 20 abuelos de 100 años y quiero vender que la gente venga a conocer los abuelos de... Bueno. Así es. Bueno, ¿no? Así es. Las zonas azules son zonas comerciales. Se idearon para que la gente vaya a visitarlos y eso creó en últimas un aumento del turismo. A ciencia cierta que le puedo decir lo que te acabé de decir. La longevidad está asociada a estar sano, no tener ninguna enfermedad y estar en su peso. Eso sí es 100% y eso no me lo puedo debatir nadie. Tiene un factor más. ¿Cuál más? Uno debe honrar su padre y madre. Su padre y su madre. Tienes que Honrar, sí. honrar padre y madre. Así es. Yeah. O sea, estar en paz con uno mismo y estar en paz con los demás. Porque eso te dará más días, buenos días y más días. Y esa parte me encanta y es la parte mental de estar en paz consigo mismo y con los demás. O sea, el estrés también nos mata, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa que sí tienen esas zonas, ¿no? Sí. La gente vive bien. Yo las he analizado mucho y viven bien, no pelean entre ellos, se ayudan entre ellos. La labor de confraternidad es impresionante. Entonces uno cultiva una cosa, el otro tiene las vacas, el otro es el que... Es por eso que casi todos son islas. Y es por eso que Porque casi todos tienen que vivir en comunidad. viven en comunidad. Sí, casi Sí. todo. Por eso. La Ajá. parte mental es Y muy viven importante. felices. Sí. Entonces, oye, nosotros no vivimos así, ¿no? Entonces nosotros ya no tenemos sol, sino que tenemos unas pantallas azules. Y miren que la gente entonces, para venir aquí, nunca toma el sol. Y para venir aquí se echan bloqueador. Yo no entiendo. Y lo que es el negocio, ¿no? O sea, el negocio es vender bloqueador solar. Todos aquí se echaron bloqueador. Yo nunca en mi vida me pongo bloqueador. A mí no me gusta. ¿Sí? O sea, ¿cómo para qué? Si yo no tomo el sol. Sí, porque la esposa Sí. es dermatóloga, entonces mira. Por eso, Sabes que soy por eso estás amarillo. soy un dermarido. Tú estás rojo, tú estás amarillo. Doutor Bayer, A ver, pero na vida prática, Na vida. de los maiores problemas de ingerir na dieta cetogênica é porque no dia a dia, no trabalho, não temos acesso às proteínas. Como acá, por exemplo, São mais no difíceis. coffee break, não há proteínas. Então, como hace na vida prática para ter acesso às proteínas todo o tempo? cuando, Para mim, para
nosotros cirujanos plásticos estamos todo el día en el hospital. Huevo. Felipe, cuando usted decide dejar de su vida los carbohidratos, usted no va a necesitar comer. Eso es poco. O sea, hay una gran diferencia entre vivir para comer y comer para vivir. Y la gente hoy come para vivir. Yo hoy, quiero que sepan una cosa, yo hoy me vine en ayunas. Porque cuando yo voy a dictar conferencia, no como. Yo también. No como, ¿por qué? Porque cuando como le quito energía a mi cuerpo para poder metabolizar el alimento. Son las 3 de la tarde. No he almorzado y no tengo hambre. Es lo que la gente, para mí eso se llama liberación de la comida. ¿Por qué antes las personas podían, nuestros antepasados, cazaban? O sea, usted en las cuevas de los antepasados nunca van a encontrar a los antepasados dibujos en las cuevas comiendo fruta. Siempre era cazando un mamut o cazando. Y esa gente duraba 5 días sin comer. Sí. Su cuerpo está preparado, si usted está sano, en utilizar su grasa como energía. Sí, tampoco, no desayuné, tampoco almorcé, estoy tranquilo acá. Y estoy tranquilo. Entonces, es ahí, yo sé que es un paradigma muy grande, la gente tiene que desayunar a las 7, almorzar, no. O sea, yo entreno a mi cuerpo para no comer. Y más usted que es cirujano. Entonces, si usted que es cirujano, si desayuna bien, yo le digo a la gente, desayune, no deje que le dé hambre. Usted puede terminar la cirugía a las 5 de la tarde y ya, hacer una segunda comida y se acabó y no va a sufrir. Pero claro, mientras que seamos dependientes a los picos de glucosa, nuestro cuerpo va a preferir la energía fácil, pero eso lo convierte en acumulador de grasa. Toda persona que no sea capaz de mantenerse 12, 14, 16 horas sin comer va a ser acumulador de grasa. Perfecto. Tenemos que encerrar. Sí, Por mí yo quedaría más o menos 5 No, horas. podemos hablar 10 horas sobre esto. Sí, Yo lo sí, que sí. quiero cerrar el podcast diciéndole a las personas, uno sí puede ser seguro en cirugía plástica, si quiere, si escoge su bien su paciente, si trabaja en una buena clínica y si está bien rodeado. ¿Listo? Trabajen con lo que tienen y con lo que son. Y eso es muy importante, o sea, con lo que aprendí, con lo que soy y con lo que soy capaz de hacer y con lo que he demostrado que sé hacer bien. No hagan técnicas solo por hacerlas y por demostrarle a los demás. Ustedes solo tienen una labor que es con el paciente y el paciente los va a buscar a ustedes no por las técnicas que hagan, sino por lo que ustedes representan. Y yo siempre he dicho que el don más grande que tiene un cirujano plástico es el don de la seguridad. Y eso cuando usted lo demuestra en redes, no que soy un cirujano agresivo, sino que soy un cirujano creíble, la paciente lo va a buscar a usted por ser creíble. Y lo mismo pasa en alimentación. En alimentación, la gente debe entender lo mismo, es volver a lo básico. A mí no me gusta que la gente haga dieta cetogénica. A mí me gusta que la gente sepa cuál es su enemigo, quite ese enemigo de su vida y coma lo que está seguro que le va a hacer bien. Yo le aseguro que comer proteínas, comer grasa y comer vegetales, estoy 100% seguro que le hace bien a todo el mundo, inclusive a los enfermos, mucho más a los enfermos. Sí. Mucho más a los enfermos. Y también le puedo decir, si uno es lo que hace con su vida el 99%. Si usted un día quiere comerse una fruta y es algo ocasional y está sano, no pasa nada. Si mañana me invita usted a su casa y va a hacer paella, yo me la como. ¿Por qué no me lo voy a comer? Yo estoy sano. Sí. Y yo el 99% de mi vida hago las cosas bien. Pero esos lujos no se pueden hacer en cirugía plástica. Esos lujos los hago yo en mi cuerpo. Pero yo lo hago con el cuerpo de los demás. En cirugía plástica, 100%. El 100% de mi vida, yo debo hacer lo que sé hacer y lo que sé hacer bien. Muchas gracias por invitarme, chicos. Perfecto, de verdad. gracias. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Para mí Gracias, es un honor, Carlos. Honor. Felipe. Marcos, que estés Listo. bien. Hermano.